Hola, mi nombre es Sebastián Contreras, yo soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y actualmente estoy cursando el noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Hoy voy a estar hablando un poco sobre lo que fue la unidad número 2 de la materia de transmisión de datos, eh, dictada por la profesora Marly Rodríguez. Voy a estar hablando un poco sobre, pues, haciendo un pequeño resumen básicamente sobre lo que fue esta unidad, los temas que vimos, etcétera. Me va a ayudar con las diapositivas. La dinámica va a ser, pues yo voy a ir leyendo la información que pues coloqué en las diapositivas y adicional a eso voy a estar haciendo una pequeña explicación o haciendo un resumen de lo que pues entendí yo en las diferentes clases que vimos en la unidad. Entonces, para empezar, tenemos un pequeño índice, digamos, sobre lo que vamos a ver en las diapositivas. Tenemos la introducción y la evolución de los medios de transmisión, las técnicas de comunicación, el modelado de tráfico, dimensiones de la transmisión, tipos de transmisión, redes de transmisión, conmutación en la transmisión de datos, cola de transmisión, medio de transmisión más usado, cuál es la importancia de los medios de transmisión y un ejemplo de la vida real y obviamente las conclusiones de pues, la exposición. Entonces voy a empezar con una introducción de lo que vamos a estar hablando en este video y de lo que hay en las diapositivas, desde la evolución de los medios de transmisión hasta la importancia de los mismos. En esta exposición hablaré de todo lo aprendido en la unidad número 2 de la materia de medios de transmisión. Como ya lo vieron en el índice, vamos a estar hablando de temas como cola de transmisión, redes de transmisión, los medios de transmisión más utilizados, y todos estos temas que pues pudimos aprender dentro de la unidad número 2 de esta materia. Entonces, comenzando, vamos con el primer punto, que es la evolución de los medios de transmisión. Dice, en la prehistoria, Segunda Guerra Mundial y en la actualidad. La comunicación a distancia es una propensión humana tan vieja como la propia humanidad. A principios del siglo XIX, lo más rápido para intercambiar noticias con tierras remotas aún seguía siendo el caballo y el velero. En la Segunda Guerra Mundial nos dice que una de las primeras preocupaciones para el año 1933 era hacerse con el dominio de las ondas. Para ello se pone al frente del Ministerio de Educación Popular y Propaganda al hábil Joseph Goebbels, que utilizando todo tipo de recursos psicológicos hace de la radio un dócil instrumento de propaganda. Y en la actualidad dice que los cables son un componente básico de todos los sistemas de cableado. Existen diferentes tipos de cable, la elección de uno respecto de otro depende del ancho de banda necesario, las distancias existentes y el coste del medio. Cada tipo de cable tiene sus ventajas e inconvenientes y no existe un tipo de cable ideal. La evolución de la comunicación o la evolución de la transmisión ha sido un factor sumamente importante dentro del desarrollo de la sociedad moderna. Desde la invención del telégrafo hasta la introducción de la transmisión de datos de telecomunicaciones, hemos visto un cambio bastante dramático en la forma en la que nos comunicamos entre nosotros mismos. La introducción de la transmisión de datos de telecomunicaciones ha revolucionado por completo la forma en la que nos comunicamos hoy en día, ya que hoy podemos hacer llamadas o enviar mensajes y comunicarnos con otra persona sin importar la distancia que tenga, sin importar el país donde esté, simplemente en un instante, sin más, solo haciendo una llamada o enviando un mensaje de texto. A medida que la tecnología continúa evolucionando, también lo hace la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Ahora podemos enviar mensajes, como les digo, y hacer llamadas, y permanecer conectados, digamos, entre nosotros mismos. La evolución de la comunicación es un proceso que continuará constantemente, pues, formando nuestros años venideros. Siempre va a estar evolucionando y siempre vamos a estar, pues, adaptándonos a las nuevas formas de transmitir datos o a las nuevas formas de comunicarnos entre nosotros. Pasando al siguiente punto, pues hablaremos un poco de lo que son las técnicas de comunicación. Las técnicas de transmisión, de comunicación de transmisión, engloban aquellos protocolos y características de los sistemas de transmisión telefónicos que, en función del tipo de señal a transmitir, analógica o digital, permiten sincronizar todos y cada uno de los componentes que intervienen en el proceso para generar la comunicación sin pérdida de información. Las técnicas de transmisión son básicamente los métodos que utilizamos para enviar información de un punto a otro.
Las técnicas de transmisión pueden incluir ondas de radio, pues microondas, fibra óptica, y cada uno de estos métodos de estas técnicas, pues tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, evidentemente. Y va a depender del tipo de aplicación que queramos hacer, o para qué los vamos a usar, el cual vamos a elegir. Por ejemplo, las ondas de radio son excelentes para transmitir señales en un área bastante grande, pero tienen un inconveniente que si existen, por ejemplo, edificios o montañas, la interferencia se va a sentir. En cambio, por otro lado, la fibra óptica está diseñada para transmitir datos de alta velocidad con un mínimo de interferencia, pero requiere una conexión física entre dos puntos. Entonces, son factores que influyen, y pues tenemos que ver más o menos qué nos sirve a la hora de aplicar una técnica de transmisión. Acá tenemos un pequeño diagrama, una pequeña imagen, donde nos explican más qué es una técnica de transmisión. Son dos fuentes y se está transmitiendo una información entre ellas dos. La técnica de transmisión vendría abarcando lo que es el emisor, el medio de transmisión, y el receptor. Esta es una comunicación telefónica, y pues esto es básicamente lo que es una técnica de transmisión. El modelado de tráfico. Por definición nos dice que el modelado de tráfico es una técnica de control de ancho de banda que se utiliza en redes informáticas y retrasa algunos o todos los datagramas. El modelado de tráfico se crea para cumplir un perfil de tráfico especificado. El modelado de tráfico maximiza o garantiza el rendimiento y aumenta la latencia. El objetivo de este es almacenar en buffer y poner en cola los paquetes excedentes por encima de las velocidades comprometidas. Esto es menos probable que el modelado de tráfico descarte los paquetes en exceso, porque los paquetes en exceso se almacenan en buffer. El modelado de tráfico, digamos que es una técnica importante utilizada en la transmisión de datos para garantizar que los datos se transmiten de manera eficiente y confiable. Implica controlar el flujo de datos mediante el uso de diversas técnicas de transmisión, como la conmutación, la conmutación de paquetes, puede ser la conmutación de circuitos también, o las telecomunicaciones celulares. La configuración del tráfico ayuda a reducir la latencia, como bien lo dice la diapositiva, y mejora la calidad del servicio para los usuarios, para que los usuarios puedan optimizar un ancho de banda disponible. También ayuda a evitar una congestión en las redes. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que es las dimensiones de la transmisión. Nos dice: la velocidad de transmisión de datos mide el tiempo que tarda un host o un servidor en poner en la línea de transmisión el paquete de datos a enviar. Y se utilizan múltiplos de 10 por unidad de tiempo, lo que lleva a expresarlos en bits, segundos o también bps, o en octetos o bytes. Estos son cómo se expresa la velocidad de transmisión de datos, que básicamente, como nos dice, es el tiempo que tarda un host o un servidor en poner la línea de transmisión el paquete de datos a enviar. La velocidad es un factor importante, digamos, cuando se trata de transmisión de datos, y se puede medir en términos de ancho de banda o rendimiento. La precisión también es bastante importante, ya que garantiza que los datos transmitidos se reciban sin ningún error. Se debe tomar medidas de seguridad para que los datos transmitidos no se vean comprometidos, digamos, o que puedan acceder personas no autorizadas a ellos. Con la siguiente diapositiva seguimos con el mismo tema. El tiempo de transmisión se mide desde el instante en el que se pone el primer bit en la línea hasta el último bit del paquete a transmitir. La unidad de medida en el sistema internacional se está contemplando en el mismo. Sería el bits por segundo, o expresado en octetos o bytes. Tipos de transmisión. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos.
distinguimos dos tipos de medios, guiados y no guiados. En ambos casos, la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen o guían las ondas a través de un camino físico. Ejemplo, estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par. Trenzado. Los medios de transmisión, pues digamos que son una parte bastante integral del mundo digital, básicamente, y se utilizan en diversas aplicaciones como la transmisión de medios, acceso a internet, la computación en la nube. Como bien lo dice la diapositiva, hay distintos medios de transmisión de datos, como los pueden ser la transmisión de datos por cable o medios guiados, la transmisión de datos inalámbrica o medios no guiados, o también está la transmisión por satélite. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero pues va a depender del usuario y del tipo de transmisión que queramos hacer, cuál vayamos a usar. Se utilizan muchas aplicaciones diferentes. Se aplican mucho, o sea, tienen diversas aplicaciones dentro del ámbito de las telecomunicaciones, como pueden ser voz, video, archivo de datos, imágenes y mucho más. Como bien lo dice, los medios guiados pueden ser las fibras ópticas, el cable coaxial y el par trenzado, por supuesto. Y los no guiados, obviamente, pues lo primero que empezamos son en antenas. Seguimos con redes de transmisión, que es una red de transmisión de datos. Una red es un conjunto de ordenadores que cumplen las siguientes características. 1. Se encuentran interconectados mediante algún medio de transmisión y pueden intercambiar y compartir información. Y 2. Son autónomos, es decir, tienen cierta potencia de cálculo, pueden realizar procesado de datos y no son controlados por otros computadores centrales. En la primera época de la informática existían grandes ordenadores centrales y los usuarios accedían a ellos a través de terminales formados únicamente por monitor y teclado. Una red de transmisión básicamente es un sistema de telecomunicaciones que es usado para enviar y recibir datos digitales. Esta es una infraestructura física a través de la cual se van a poder transmitir datos, información de un dispositivo a otro a través de señales eléctricas. Simplificando lo que dice la diapositiva, consiste en nodos también como concentradores, conmutadores y puentes que se conectan entre sí mediante cables o métodos inalámbricos para una transferencia de información. Las redes de transmisión son datos que juegan un papel bastante importante dentro de lo que son las telecomunicaciones como tal. Es lo básico dentro de nuestra carrera y es algo que debemos de entender bastante y estudiar bastante. La conmutación en la transmisión de datos. Nos dice 1. La conmutación consiste en el establecimiento de un sistema de comunicación entre dos puntos. 2. Un emisor TX y un receptor RX a través de equipos o nodos de transmisión. 3. Con el proceso de conmutación podemos hacer entrega de una señal desde un puerto de origen hasta un puerto de destino. Y 4. La conmutación es un proceso que funciona en la capa 2 del modelo OSI, que es un enlace de datos. Ok, entonces la conmutación en transmisión de datos pues nos permite una transferencia rápida y eficiente de datos a largas distancias. También nos ayuda a disminuir lo que es la latencia, así como aumentar la confiabilidad y la velocidad de transmisión de datos. Acá podemos ver un pequeño diagrama, una pequeña imagen de lo que es pues la conmutación en la transmisión de datos. Seguimos con colas de transmisión. Una definición: una cola de transmisión es una cola local que se utiliza cuando un gestor de colas envía mensajes a un gestor de colas remoto a través de un canal de mensajes. A medida que avanza la tecnología, la necesidad de una transmisión de datos eficiente se vuelve cada vez más importante en nuestra vida. Por eso es que mediante el uso de algoritmos bastante sofisticados y colas de transmisión de datos podemos administrar el flujo de información de manera bastante optimizada, asegurándonos de que llegue a su destino de una forma segura, rápida y sin tanta interferencia. Las colas de transmisión predeterminadas, como podemos ver en la diapositiva, cuando un gestor de colas envía mensajes a un gestor de colas remoto, identifica la cola como una transmisión
mediante